bienvenidos al curso de coordinador básico, en el cual vamos a evidenciar nuestra lección 1, que es el registro de información de plantillas, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra primera lección, que es del día de hoy, se va a enfocar en el diligenciamiento de plantillas de información en SAM, ¿de acuerdo? Para dicha lección, entonces, vamos a evidenciar lo que vamos a conocer como una plantilla estándar, que viene siendo un formato en Excel, en el cual vamos a evidenciar cómo registrar la información de manera específica y correcta para un posterior cargue de información, ¿de acuerdo? Entonces, como lo comenté al comienzo del video, tenemos la lección 1, que va a ser enfocada netamente al registro de la información en la plantilla, ¿listo? Entonces, para el registro de la información de la plantilla, solamente necesitamos la plantilla estándar, todavía no vamos a tener interacción directamente con la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Para comenzar, tenemos esta plantilla estándar que nosotros, a través de los consultores que estén asignados a cada una de las empresas, le va a asignar al personal correspondiente tanto la capacitación como este formato estándar para que sea registrada esta información, ¿listo? Entonces, ¿cómo se registra la información en las plantillas estándar de SAM? Se registra de la siguiente manera. Entonces vemos en pantalla que tenemos nuestra plantilla abierta, la cual está segmentada de acuerdo a módulos, secciones y pestañas, divididas como en colores que van a clasificar como la información que necesitamos. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a ver que tenemos una orientación básica. Ya vamos a ver a qué hace referencia esta orientación. Tenemos, pues, como indiqué, los módulos, y cada módulo va a tener una pestaña de información que se va a cargar en SAM, ¿listo? Y cada una va a tener una información diferente, ¿listo? Entonces, para tener presente, antes de empezar a diligenciar, se recomienda que manejemos un orden tal cual como viene en el formato estándar, solo que de arriba hacia abajo, ¿listo? Es decir, primero cargamos zonas, el módulo de configuración, después el módulo de maestros y por último la parte de servicio, que es básicamente los equipos, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cuál viene siendo nuestra primera pestaña? Viene siendo la de país, que hace referencia a las zonas que vamos a conocer en SAM, ¿listo? Entonces, si yo me voy a la pestaña de país, entonces vamos a tener, en cada pestaña de información, vamos a tener columnas de información, y cada columna va a tener unos colores, ¿listo? Estos colores vienen siendo los que vamos a tener descritos acá, en el cual cada color me va a indicar como qué información yo necesito registrar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el color rojo me va a indicar información obligatoria, el color gris, información opcional, el color amarillo son columnas de validación que nosotros, digamos que brindamos para que el usuario tenga llamémoslo así, un apoyo, una herramienta de corrección en caso de que registre algún dato mal, y columnas de azul, las cuales son unas columnas que no debemos modificar, ¿listo? Entonces, bueno, para empezar tenemos la primera, que es la de país, ¿de acuerdo? Entonces, esta de país básicamente lo que hace referencia es yo empezar a registrar todos los países en los cuales yo tengo algún tipo de relación con algún tercero. Puede ser algún servicio que yo pueda brindar en otro país, puede incluso llegar a tener algún proveedor o algún cliente que se encuentre en otro país. Entonces lo voy a registrar en esta información, ¿listo? ¿Cómo se registra? Entonces vemos que acá tenemos una columna que me indica el código, el nombre, ambas en rojas, y una columna amarilla de validación y dos en azul, ¿listo? Entonces, esta plantilla está estandarizada con información de Colombia. Entonces, por eso solamente vamos a tener de manera inicial el país de Colombia. ¿Listo? Pero si, por ejemplo, yo quisiera agregar otro dato, por ejemplo, Ecuador, ¿sí? Es decir, que yo tengo algún cliente o brindo servicios en Ecuador, debo registrar el nombre, entonces establezco un código, ¿listo? Entonces, vamos a poner el código de ECU para el país de Ecuador, y la idea es que empecemos a arrastrar según la cantidad de información que vayamos registrando, nuestras columnas de validación, ¿listo? Y lo que son las columnas de azul, no modificamos el valor, pero lo que hacemos es acompañar el diligenciamiento que vamos haciendo para que se complemente, llamémoslo así, la información que yo vaya registrando, ¿listo? Estas columnas de validación, en términos generales, ¿en qué me van a ayudar? Se van a encontrar en todas las pestañas de aquí en adelante que vamos a ver, y me van a brindar lo que es una corrección rápida acerca de la información que yo esté registrando bien. ¿A qué tipo de corrección hace referencia? A que yo no puedo establecer un mismo código
dentro de una pestaña de información, porque los códigos tienen que ser únicos. Por ejemplo, si yo a Ecuador le pongo el mismo código de Colombia, entonces me va a salir que hay un valor repetido. ¿Listo? Entonces, eso en términos generales me va a ayudar la columna de validación. ¿Listo? Entonces, bueno, eso con respecto a mi primera pestaña, que es la de país. Seguimos con la de departamento. ¿Listo? ¿Qué características tiene este departamento? Es muy similar a la de país, solo que acá vemos que ya hay más columnas de información. ¿Listo? En la cual destacamos lo siguiente. Vamos a establecer el nombre y el código del nuevo departamento. ¿De acuerdo? Entonces, como lo comenté, la plantilla está estandarizada con la información de Colombia. Entonces, en Colombia tenemos lo que son primero el país viene dividido por departamentos y cada departamento tiene sus municipios o ciudades. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a establecer un código y el nombre del departamento. Entonces en esta plantilla estándar vamos a contar ya con lo que son los 32 departamentos y bueno, la capital. ¿Listo? Y después de registrar el código y el nombre del departamento, lo que vamos a terminar de registrar es en esta columna el código del país al cual pertenece este departamento. Es una columna de relación en la cual básicamente vamos a poner el mismo código que nosotros le hayamos puesto en la pestaña anterior, que fue la de país. ¿Listo? Entonces, si nosotros el código está bien diligenciado, nos va a salir acá en nuestra columna amarilla el país que pertenece a este código. Ahí podemos decir que está bien. Si por ejemplo yo pongo por ejemplo col, entonces ahí ya me sale una novedad porque pues ese código col no existe, no lo he registrado, está mal escrito y es co, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo con respecto a los códigos de mis departamentos. Por ejemplo, si yo pongo 1001, me va a salir que la llave, perdón, que la columna de código está repetida, entonces debo de corregir esa información al momento de realizar el posterior cargue. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presente y nuestras columnas de azul los vamos a acompañar solamente con respecto a la cantidad de datos que vamos a alimentar. ¿Listo? Ya como observación, si yo necesito agregar más datos, ¿de acuerdo? Sencillamente me voy hasta el final de donde yo haya registrado mi último dato y empiezo acá a registrar más información. Por ejemplo, acá, ¿qué información podría hacer? Entonces yo podría crear una ciudad para mí, en este caso Ecuador, que es el otro país en que yo tengo algún tipo de relación comercial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo podría establecer, vamos a hacer un ejemplo, el código 111 para la ciudad de Quito. ¿De acuerdo? Y yo le debo indicar a qué país corresponde esa ciudad. Entonces en este caso ya no es Colombia, sino vendría siendo el código de ECO. ¿De acuerdo? Listo. Entonces acá termino de arrastrar las fórmulas. ¿Listo? Y lo mismo con los datos de las columnas en azul. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta terminar de registrar toda la información que yo necesito. ¿Listo? Entonces en este caso vendría siendo yo la ciudad de Quito, que pertenece al país de Ecuador. ¿Listo? Y por último, para terminar las zonas, salto ahora a la pestaña siguiente, que viene siendo la de ciudad. ¿Listo? Acá la de ciudad es básicamente muy similar a lo que registramos en departamento. Entonces establecemos un código para la ciudad o municipio, establecemos el código al cual pertenece esa ciudad, ¿de acuerdo? Lo mismo con el país, y tenemos las columnas de validación que me van a indicar pues que el país y el departamento estén de manera correcta. Entonces en este caso el departamento, por ejemplo para el municipio Ciudad del Encanto, dice que pertenece al departamento del Amazonas. Lo mismo con los demás municipios que yo continué. Por ejemplo la ciudad de Medellín me indica que pertenece al departamento de Antioquia. ¿Listo? Y lo mismo con mis columnas de validación. Acá un aspecto a tener en cuenta es que este registro de información tiene una jerarquía, es decir, que primero va a aparecer en SAN como una jerarquía superior, por decirlo así, el país, después va a tener una jerarquía inferior el departamento y va a tener otra inferior que viene siendo la ciudad. Esto va a tener como su jerarquía esta información, ¿de acuerdo? Entonces ahí terminamos con lo que tiene que ver con las zonas, ¿listo? Ahora, ¿cuál sigue? Los impuestos, ¿de acuerdo? En esta pestaña de impuestos vemos que la información es más corta. Esto depende mucho del tipo de actividad y del tipo de activos que maneje cada compañía. Entonces, en este caso, vamos a tener lo mismo con un código y un nombre para nuestro impuesto y un porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Voy a establecer un código para el impuesto, el nombre con el cual voy a identificar el impuesto y el porcentaje que le aplicaría a ese impuesto. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de... bueno, vamos a ver, uno aplica que, no sé, a los equipos o actividades que yo genere algún tipo de actividad comercial, no van a tener algún tipo de cobro de IVA.
por ejemplo, ¿sí? No tiene ningún impuesto. Por ejemplo, en Colombia tenemos el IVA del 19%. En este caso ponemos como código IVA 19, el nombre es IVA 19% y el porcentaje es del 19%, ¿de acuerdo? Y si de pronto el tipo de equipos que yo manejo tiene algún otro tipo de impuesto, la idea es que lo relacionemos acá. Entonces agregamos, por ejemplo, el código IVA 12, el nombre que va a ser IVA del 12% y el porcentaje que en este caso va a ser de un 12%. ¿Listo? Y lo mismo con las columnas de validación. No tenemos que repetir los códigos tienen que ser únicos. ¿Listo? Entonces, después de que yo registre los impuestos, paso a la siguiente pestaña que viene siendo la de unidad. ¿De acuerdo? Esta pestaña de unidad me hace referencia a yo crear las unidades o los tipos de medición que yo voy a tener en SAM para cualquier tipo de gestión o de algún mantenimiento con algunas variables de medición. ¿Listo? Como por ejemplo, entonces resulta que, bueno, vamos a manejar referencias que se van a, no sé, vender o a utilizar por unidad. Como pueden haber, no sé, referencias de insumos o repuestos que yo voy a, llamémoslo así, disponer no por unidad, sino por metro, por decirlo así, como en los cables, sobre todo, ¿sí? O también en insumos, como lo pueden ser, no sé, aceites, combustibles, etcétera. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo establezca un código y un nombre. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo el código UND que va a hacer referencia a mi medición por unidad y el mismo código en este caso es la misma abreviatura. Vemos que la abreviatura está en gris porque en este caso la vamos a manejar de manera opcional. ¿Listo? Entonces, acá también podemos registrar, por ejemplo, si tenemos equipos que les realizamos mediciones por, no sé, amperaje, voltaje, no sé, presión, temperatura, también ese tipo de unidades de medición también las podemos relacionar en esta pestaña, ¿de acuerdo? Después de que yo registre la unidad, continúo con la pestaña de bodega, ¿de acuerdo? Y en la pestaña de bodega voy a registrar el código de la bodega y un nombre con el cual yo la vaya a identificar. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio tenemos 4 bodegas, una en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. ¿Listo? Entonces las bodegas principalmente las vamos a utilizar en SAM para lo que tiene que ver con el uso y ubicación de repuestos y de existencias dentro de las bodegas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta acá completamos la bodega, vemos que ya completamos todas nuestras pestañas de azul. Me voy a volver a la pestaña principal y digamos que esa información es la que vamos a registrar acá en el módulo de configuración. ¿Listo? Entonces ahí vimos las zonas y lo que tiene que ver con unidades, impuestos y bodega. ¿Listo? Entonces, por recomendación, siempre vamos a indicar al usuario que lo que tiene que ver con usuarios, cargos y perfiles, lo realicemos directamente en la plataforma, ¿de acuerdo? Por eso no están dentro de la plantilla estándar, ¿listo? Bueno, para continuar, vamos a la sección o módulo 2, que viene siendo el de maestros, ¿listo? De maestros, entonces vamos a irnos a la pestaña de marcas, ¿de acuerdo? Entonces acá estoy en la pestaña de marcas. ¿Listo? Entonces al igual tenemos una columna de código y otra del nombre de la marca y mi columna de validación. La idea es que dentro de todos mis equipos que yo maneje, dentro de mis referencias, yo empiece a registrar la información de las marcas que cada uno tiene, estableciendo un código y el nombre de la marca. Para este caso, digamos que el mismo código puede ser la misma marca, ¿sí? Pero si el código de la marca puede ser diferente, entonces establecemos el código y le indicamos el nombre de la marca con el cual lo identifique. De igual forma, cada dato que nosotros vamos a registrar en la plantilla, también lo podremos llegar a modificar o a crear directamente en SAM. ¿Listo? Entonces, eso por el lado de las marcas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora continuamos con la de familia. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene siendo una familia en SAM? Básicamente, una familia en SAM o grupo, como lo queramos determinar, viene siendo una categorización general de mis activos que yo vaya a manejar o de mis referencias, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuáles vienen siendo? Por ejemplo, vemos que tenemos unos datos estándar que vienen siendo, por ejemplo, aires acondicionados, ¿listo? Entonces yo, si mi empresa manejo referencias para equipos de aires acondicionados, los puedo categorizar en una familia de aires acondicionados, ¿sí? Entonces, puede que yo tenga un modelo, no sé, de algún equipo más reciente, otro más viejo, que son referencias diferentes, pero tienen una característica y es que están asociados a que son equipos de aires acondicionados. Entonces, en ese caso, yo crearía mi familia de aires acondicionados y los asociaría a este código de la familia, ¿de acuerdo? Entonces,
Eso con respecto a mi columna de código de familia y al nombre que yo le quiera establecer a la familia, ¿de acuerdo? Y acá tenemos una columna que dice código familia superior, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo en SAM puedo crear una familia principal y puedo crear subfamilias. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de aires acondicionados. Entonces, yo puedo crear una subfamilia a partir de una familia principal, que en este caso vendría siendo la aires acondicionados, ¿sí? Entonces, no sé, un ejemplo puede ser aires acondicionados en vehículos o aires acondicionados en espacios cerrados, por decirlo así, o en viviendas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero clasificarlos, yo puedo crear una familia. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá el ejemplo con un nuevo. Entonces, vamos a establecer como, por ejemplo, aire acondicionado vehículos. Aire acondicionado vehículos. Eso viene siendo mi código. ¿Listo? Aire acondicionado. ¿Listo? Pero como esta familia que yo estoy creando es una subfamilia de esta principal, quiere decir que a esta familia que yo estoy creando debo establecer cuál es la familia principal. Entonces tomo el código de mi familia principal y lo pongo dentro de mi columna de familia superior, por decirlo así. Eso le estoy indicando a la plataforma, o se puede interpretar de que mi familia principal es esta, aires acondicionados, pero esta familia tiene subfamilias. En este caso solamente habría una, que viene siendo el de aires acondicionados en vehículos. Y así sucesivamente, si yo tengo más subfamilias, lo iré diligenciando de esta forma. ¿Listo? Entonces, para eso viene siendo esta otra columna. Entonces, acá solo es terminar de correr la fórmula y terminar de dejar los mismos valores en azul. ¿De acuerdo? Eso para la parte de las familias. ¿Listo? Continuando en SAM, vamos ahora con la pestaña de modelos de equipo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esta pestaña de modelos de equipo? Entonces, ¿por qué se recomienda iniciar el diligenciamiento de la plantilla en el orden que indiqué en el comienzo del video? Porque si ustedes ven, a medida que yo voy avanzando de pestaña en pestaña, yo lo que voy a hacer es empezar a necesitar información previa que yo ya debo de haber tenido de manera ya por lo menos registrada. En este caso, vamos a ver por qué. Entonces, tenemos mi pestaña de modelo de equipo, en el cual yo establezco el código único que va a tener cada modelo de equipo y el nombre con el cual lo voy a identificar. Y si mi modelo de equipo tiene un código diferente o un código adicional, entonces lo puedo registrar en esta columna de código alterno. Vemos acá que ya tengo 5 columnas, en este caso de color gris, quiere decir que son opcionales. Si las dejo vacías o blancas no hay inconveniente. ¿Listo? Solo que acá me gustaría hacer una aclaración porque esta sí es, digámoslo así, un poquito importante. En el sentido de que, si vemos ahí el comentario, si maneja un orómetro ponemos 1, de lo contrario 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si el modelo del equipo que yo estoy registrando tiene algún tipo de contador o algún tipo de, digámoslo así, kilometraje o algún tipo de medición por horas, digámoslo así, quiere decir que debo indicar que sí tiene un orómetro. ¿Listo? Entonces, si el equipo posee esta característica, le ponemos un 1. De lo contrario, vamos a poner un 0. ¿Listo? Continuando, tenemos las columnas de código de impuesto, código familia y el código marca. Entonces, debemos registrar si a esa referencia del modelo que estoy indicando le aplica o no le aplica un impuesto. ¿Sí? A qué familia pertenece este código que estoy creando en SAM y a qué marca pertenece ese modelo del equipo. ¿Listo? Entonces, ya en la parte final vamos a tener las columnas de validación para que nuestra información que registremos esté correcta. No debe de haber errores dentro de nuestra plantilla Excel. Y esta columna de azul la vamos a dejar tal cual, no modificamos el 1 que está dentro. Y lo mismo con las columnas de ceros y unos. ¿Listo? Y así con cada uno de los modelos de equipo que yo tenga. ¿De acuerdo? Entonces acá, para ser un poquito más específicos, un modelo de equipo viene siendo esa referencia que tiene cada modelo individual, cada equipo a nivel individual, con la cual se puede identificar pues cada equipo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en este caso un equipo o un computador, por ejemplo, de serial 123, ¿sí? El equipo tiene tal marca, ¿sí? Y tiene tal referencia. Entonces, la referencia del equipo es la que se va a conocer en el mercado, solo que a nivel individual ya lo va a diferenciar el serial que cada uno posea. ¿Sí? Entonces, en ese caso,
la referencia con la cual se conozca el equipo, ¿sí? O modelo de equipo, como lo vamos a conocer en SAM, es la que vamos a tener que registrar en esta pestaña. ¿Listo? Continuando, vamos ahora con la parte de terceros. ¿Listo? Entonces, en esta parte de terceros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos esta pestaña con varias columnas de información. En este caso, las principales son el NID, la razón social o el nombre, el código en el cual se va a encontrar ese tercero, ¿de acuerdo? Del código de la ciudad, que este código de la ciudad debe ser el que tengamos ya en nuestra pestaña de ciudades, ¿no? ¿De acuerdo? Establecemos la dirección y el teléfono de ese tercero, ¿listo? Entonces, acá como aclaración, el NID lo vamos a registrar sin sin el último dígito de verificación y sin el guión que se presenta al final de los NIDs, ¿listo? Continuando con la información, vamos a ver que vamos a tener más información en las columnas grises como opcionales, como los contactos, el sitio web, los emails, ¿listo? Y en esta última parte de las columnas grises voy a tener 4 columnas de información, ¿listo? Estas 4 columnas me van a indicar como el rol que cumple cada tercero dentro de SAM. En este caso tengo, llamémoslo así, 4 roles que vienen siendo transportista, proveedor, fabricante o cliente, ¿listo? ¿Cómo indicar si el tercero cumple o no cumple con alguno de esos roles? Con 0 o 1. Básicamente el 0 me va a indicar que no y el 1 me va a indicar que sí. Si yo tengo algún tercero que es transportista, yo le cambio el 0 por 1 y así sucesivamente con todos los terceros que yo llene y con cada una de las columnas de proveedor, fabricante y cliente. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que lo tengamos presente. ¿Listo? Y acá en esta columna en rojo que dice la naturaleza del tercero, si nos paramos en esta columna, vamos a saber qué significa cada número. Es básicamente indicar qué naturaleza corresponde a cada tercero, si es régimen común, régimen simplificado, gran contribuyente, etc. ¿Listo? Entonces cada número me va a indicar una naturaleza diferente y el número yo lo voy a empezar a registrar en cada uno de estos campos. ¿Listo? Y ya al final tenemos columnas de validación que básicamente nos correspondería verificar que no tengamos códigos repetidos y que tengamos como la información en las columnas de relación de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, eso por el lado de los terceros. Continuando, vamos por el lado de las sucursales, ¿listo? Entonces, en la parte de las sucursales, ¿qué viene siendo una sucursal en SAM? Es una sucursal o sede, como lo queramos determinar. Entonces, en este caso, por ejemplo, entonces, si vamos a tomar el ejemplo de la razón social 1212, en esta pestaña de terceros vamos a registrar como tal la información básica de ese tercero, ¿listo? Pero si por ejemplo esta razón social 1212 tiene sede en Bogotá, en Medellín, en Cali, ¿sí? Entonces ya son 3 direcciones diferentes porque son 3 ubicaciones diferentes, pero todas pertenecen a un mismo tercero. Eso es lo que vamos a conocer en SAM como terceros o como sedes o sucursales, ¿listo? Entonces vamos a establecer el nombre de la sucursal, le vamos a indicar un código, ¿listo? Y vamos a indicar en la columna de NID cliente, vamos a indicar a qué tercero principal pertenece esta sucursal, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si todas estas sedes o sucursales pertenecen a un mismo tercero, entonces en esta columna de NID cliente yo debería poner el mismo NID que corresponde al tercero asociado a esas sucursales, ¿listo? Y al igual que en nuestra pestaña de terceros vamos a tener que registrar una dirección, establecemos el código de la ciudad y tenemos unas columnas de validación en gris que vienen siendo teléfono, contacto e email, ¿correcto? Entonces acá al final vemos nuestras columnas de validación, validar que no tengamos errores dentro de la fórmula que está en cada celda y nuestras columnas de azul las dejamos con los valores que vienen de manera estándar o original, ¿listo? Bueno, entonces eso con los terceros y sucursales. Continuando vamos ahora con la pestaña de actividades. ¿Qué quiere decir esta pestaña? Me va a indicar el código, voy a establecer un código por actividad y el nombre de las actividades que yo voy a cargar en SAM. Esto me va a funcionar para yo estandarizar las labores que hacen mis técnicos, hacen los ingenieros, los mantenimientos que hacen de manera frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, si ya se tiene esta codificación, solamente es terminar de cargarla y si no, vamos a establecer las actividades que vayamos a usar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a indicar que el código AC01 hace referencia a una limpieza de unos lentes, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, así vamos a estandarizar todas las actividades que se manejen en el día a día
de las operaciones de mantenimiento que estén a cargo de mi empresa. ¿Listo? Después vamos a poder establecer una descripción un poco más general, ¿de acuerdo? Como para clasificarla, ¿sí? A nivel ya informativo, vemos que está en gris. Y tenemos otras columnas de diligenciamiento opcional. En este caso tenemos la de facturable, es decir, que si yo voy a generar un cobro por esta actividad cada vez que la realice o no. En el caso de que sí genere ese cobro, le indico un 1, de lo contrario un 0. Establecer una oración estándar, puede ser, un ejemplo, si esta actividad por lo general se tarda 1 hora, pues ponemos el 1. Y un procedimiento puede ser que esto es más enfocado hacia actividades específicas o complejas de equipos, entonces se puede describir un procedimiento más detallado que haga referencia al nombre de la actividad, ¿de acuerdo? Y al final tenemos lo que son unas columnas de validación también en rojo con respecto a código de impuesto, código NEA y código de la familia. ¿Listo? Esto es para indicar si aplica o no aplica un impuesto a la actividad que estoy registrando. El código NEA, pues por defecto vamos a manejar el UNE para que se maneje esa actividad como una unidad, o también podemos utilizar el código por hora y el código de la familia, ¿sí? Para dar la clasificación a esa familia. Puede ser que sea una familia para, no sé, labores correctivas, preventivas, actividades de garantía, etc. Puedo darles como una clasificación a mis actividades. ¿Listo? Y al final, como hemos visto, tenemos también columnas de validación que vienen estando estas en amarillo. ¿Listo? Que básicamente me van a indicar si mi información de mis códigos está de manera correcta. Ay, me salte. Listo. Entonces estaba acá en las actividades. Bueno, ahora vamos a continuar con los repuestos. ¿Listo? Entonces, en esta pestaña de repuestos es muy similar al diligenciamiento de mis códigos de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, en mis repuestos yo voy a registrar las referencias con las cuales voy a identificar de manera única cada repuesto, ¿de acuerdo? Una descripción o nombre por el cual voy a conocer el repuesto, ¿de acuerdo? Y si ese repuesto tiene algún otro código adicional, lo voy a manejar como un código alterno, también lo podré registrar, ¿listo? Tenemos acá otras dos columnas que me hacen referencia a si es nacional y si es vigente. La primera me hace referencia a que si un repuesto se consigue, llamémoslo así, en el país o necesita de realizarse algún proceso de importación porque no se consigue en el territorio nacional, por ejemplo. Entonces, en el caso de que sea nacional, indicamos 1, de lo contrario 0. Y en el caso de si es vigente, nos va a indicar que si la referencia que estamos registrando aún está disponible, aún se utiliza, aún tenemos existencias, indicamos que es vigente. De lo contrario, si queremos manejar esta referencia solamente a nivel de consulta para conocer la información de que, no sé, en algún momento la empresa pudo haber utilizado esa referencia, pero actualmente no lo hace, entonces le indicamos que no es vigente con un 0. Y si es vigente, le marcamos el 1 para así. ¿Listo? Y también podemos registrar el precio de venta. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el precio de venta de este repuesto, lo diligencio en esta columna de precio de venta. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la información básica y opcional. Y ya al final tenemos 4 columnas de validación o de relación que, como hemos visto, tenemos que asignar una familia a ese repuesto, una marca a ese repuesto, si aplica o no le aplica el IVA a ese repuesto, entonces ponemos el código del impuesto que corresponda y el código de la unidad en caso dado de cuál es la unidad de medición que voy a utilizar para mi repuesto. ¿Listo? Y al final también, como hemos visto, mis columnas de validación las arrastramos según la cantidad de información que yo empiece a diligenciar. Bueno, listo. Por último, vamos a continuar con la pestaña de modelos componentes. ¿Listo? Ahora, ¿por qué esta se deja de pronto como un poquito de últimas? Porque esta pestaña depende mucho del tipo de equipos que se manejen en cada empresa, ¿de acuerdo? Porque hay empresas que no lo necesitan, hay otras que sí lo necesitan. Por ejemplo, ¿qué quiere decir un modelo componente? Esto hace referencia a que yo voy a registrar todos los modelos de los equipos que no son principales, sino que son equipos secundarios o complementarios, pero que tienen un serial o una identificación única para yo poder hacerles seguimiento y que también pueden tener otro tipo de características, que por ejemplo pueden ser asociados a un equipo principal durante un periodo de tiempo, pero después llamémoslo así, se desmontan y se pueden incluso comercializar a nivel individual o se pueden incluso asociar a un equipo diferente al original.
Eso es lo que conocemos en SAM como un equipo componente. Un ejemplo teórico podría ser que, por ejemplo, en una empresa que maneje, no sé, partes de vehículos, podríamos interpretar que mi equipo principal vendría siendo el vehículo como tal. ¿Y cuál vendría siendo el componente? Un ejemplo, el motor. El motor viene siendo una pieza la cual es de gran valor, que tengo que hacerle un seguimiento, que tiene sus seriales de identificación único, ¿sí? Pero que esta pieza es secundaria porque va ensamblada o va asociada a un equipo principal, que en este caso el equipo principal vendría siendo un vehículo. ¿Listo? Entonces en ese caso registraríamos el modelo de ese componente, el nombre por el cual se conoce, y tenemos también información opcional, como viene siendo el código alterno, precio de venta, descripción, si establecemos una garantía y si ese modelo componente también maneja o no maneja barómetro. ¿Listo? Y al igual que vimos con mis modelos de equipo, voy a tener unas columnas de validación rojas que vienen siendo la familia, la marca, la unidad y si le aplico o no le aplica impuesto a ese modelo componente. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo único que va a cambiar es que, si ustedes se dieron cuenta, en mis columnas de modelo de equipo tenía yo un 1, en este caso tengo un 11. Y esto sí no lo podemos modificar y continuamos con mis columnas de validación amarillas. ¿De acuerdo? Pues bueno. Eso por el lado de los modelos componentes y ese viene siendo la última que hace referencia a mi módulo número 2, que es el de maestros, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya cabe lo que vienen siendo mis marcas, mis familias, mis modelos, mis repuestos, actividades y la información de mis clientes o terceros y sucursales, ¿listo? Entonces a este punto ya llegamos casi a un 80% el del registro de información básica de SAM, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ir a nuestra pestaña de equipos, ¿listo? Es nuestra pestaña de equipos, vamos a irnos hasta el final, ¿listo? Nuestra pestaña de equipos es en la que yo voy a relacionar todos los equipos que yo tengo dentro de mis inventarios, dentro de mis referencias que manejo o dentro de los equipos que yo intervengo en mis procesos de mantenimiento, ¿listo? Entonces, ¿cuál viene siendo la primera columna? El código del modelo que pertenece al serial o al equipo que yo voy a registrar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo empiezo a registrar mis seriales de mis equipos a nivel individual, cada uno va a tener su serial único, ¿sí? Y cada uno va a tener un modelo que va a estar asociado pues a la información que yo haya registrado dentro de mis modelos de equipo, ¿de acuerdo? Entonces, en mi pestaña serial, pues vamos a poner el código de identificación único para cada equipo. En mi pestaña de equipo voy a poner el nombre con el cual voy a identificar ese equipo. En código alterno, si mi equipo tiene algún otro código de identificación complementario, lo puedo relacionar en esta columna. ¿Listo? Y en mis columnas de NID cliente y código sucursal, lo que voy a hacer es empezar a registrar cada uno de mis clientes en el cual está actualmente el equipo y en qué sucursal se encuentra actualmente ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces ahí también tendré unas columnas opcionales que vienen siendo, por ejemplo, fechas de instalaciones, teléfono, persona, contacto, ubicación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y al final también tenemos nuestros códigos, nuestras columnas de validación para evidenciar que yo haya registrado de manera correcta la información previa dentro de mis columnas de relación. Bueno, entonces tenemos hasta este punto registrada ya la información de mis equipos, ¿listo? Y si dependiendo de la empresa, yo voy a tener o no voy a tener componentes, ¿listo? Por ejemplo, en este caso. Entonces, en este caso, si yo manejo componentes, me voy a ir a mi pestaña de componentes y voy a registrar la información muy similar a lo que registré en mi pestaña anterior de equipos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, ¿cuál va a ser la diferencia que yo voy a tener acá esta nueva columna? Que me va a indicar el equipo principal al cual va a estar asociado dicho componente. Entonces, en este caso, yo voy a registrar el modelo, el código del modelo componente. Entonces, estas referencias tienen que estar, estos códigos tienen que estar en mi pestaña de modelo componente. ¿Listo? Entonces, continuando, entonces, cada componente va a tener su serial, va a tener su descripción, ¿listo? Y en esta columna de serial equipo padre, vamos a indicar el serial al cual ese componente va a estar asociado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me indica que estas dos piezas de mano están asociadas a un equipo principal que es de serial 10612, ¿listo?
Al igual que en los casos anteriores, también puedo registrar una ubicación, un código alterno del componente, una persona contacto, un teléfono, una fecha de instalación o fecha de puesta en marcha, etcétera. ¿Listo? Entonces esa información es opcional, también la puedo registrar. ¿Listo? Y al final vamos a tener también mis columnas de validación. Entonces en este caso debo de relacionar pues mis columnas de validación solamente con arrastrarlas y que todo esté ok y que no tenga novedades dentro de la fórmula de cada celda, ¿correcto? Entonces, ya cuando nosotros terminemos de registrar nuestra información, básicamente haríamos una validación de que toda la información que registremos esté correcta, ¿de acuerdo? Que nuestras columnas de validación estén correctas, que haya terminado de registrar toda la información y que se hayan registrado cada una de las pestañas de las cuales voy a requerir información. ¿Listo? Entonces, esto viene siendo muy útil para hacer actualizaciones de información masiva, para crear información nueva y para modificar datos también a nivel masivo. Entonces, las plantillas en SAM tienen dos funciones. Una es crear información nueva de manera masiva y la otra, actualizar información también de manera masiva. Entonces, esta columna me puede cumplir cualquiera de las dos funciones, esta plantilla, perdón, ¿listo? Entonces, esto va enfocado principalmente a los usuarios que tienen ciertos roles, ya sea de supervisión, de coordinación o de jefaturas, que están dentro de sus funciones mantener actualizadas las bases de datos de cada empresa y de manera correcta, ¿listo? Entonces, ese es nuestra lección 1, nuestro registro de información en plantilla de SAM. Cada pestaña de información la podemos consultar con este ejemplo que tenemos estándar y cualquier novedad puede ser atendida por cualquiera de nuestros consultores o de personal que esté a cargo o relacionado directamente en cada empresa, ¿de acuerdo? Entonces no olviden que SAM también tiene a disposición de ustedes las redes sociales tanto en Facebook, una página web y nuestro canal de YouTube en el cual vamos a encontrar también varias llamémoslo así, tutoriales, videos, foros, publicaciones con novedades o nuevas funcionalidades de la plataforma. Entonces podremos consultar esta información. ¿Listo?